A veces, guardar un asiento es la diferencia entre pasar desapercibido en medio de la multitud y sentir que, aunque el vagón vaya lleno, todavía hay un lugar reservado para ti en el mundo. El tren de las 19:12 siempre iba lleno. Era el tren de la hora en que los trajes se mezclaban con los uniformes, las mochilas con los maletines, los bostezos con los mensajes de «Ya voy llegando». En el andén, los altavoces anunciaban retrasos, destinos, disculpas automáticas. Alma se sabía de memoria cada sonido. Tenía 24 años, ojeras de estudiante trabajadora y una carpeta gastada que llevaba siempre pegada al pecho, como quien carga un pequeño escudo. Por las mañanas trabajaba en una cafetería del centro. Por las tardes, estudiaba psicología en la universidad. Por las noches, el tren era su corredor de transición entre todas esas vidas. Esa tarde había sido especialmente larga. Un cliente grosero en el turno de la mañana, un examen complicado en la tarde, un mensaje de su madre preguntando, ¿vamos a poder con la renta este mes? El cansancio se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Cuando las puertas del tren se abrieron, la gente se abalanzó con esa mezcla de prisa y resignación. Alma avanzó con el resto, intentando no pensar demasiado, solo encontrar un sitio donde apoyar la mochila y los pensamientos. Tuvo suerte. Un asiento junto a la ventana, en el vagón 3. Se sentó, dejó la carpeta sobre las piernas y apoyó la frente un segundo contra el cristal frío. El reflejo le devolvió la imagen de su propio cansancio, pero también ese brillo terco en los ojos que se negaba a apagarse. El vagón se fue llenando. A pocos metros, un grupo de adolescentes ruidosos se repartía un altavoz con música. Más allá, un hombre de traje revisaba compulsivamente su correo. Una mujer con niño en brazos intentaba calmar un llanto incansable. Nadie parecía ver a nadie. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando se escuchó la voz del maquinista. Cuidado con el cierre de puertas. Un último grupo de pasajeros se apresuró a entrar. Entre ellos, un anciano. Subió despacio, como si cada peldaño exigiera un pacto silencioso con sus rodillas. Llevaba un abrigo oscuro, bien cortado pero antiguo, un sombrero que se sacó al cruzar la puerta, y una bufanda gris cuidadosamente anudada. No iba desaliñado, al contrario, tenía ese aire de quien siempre se vistió bien, aunque ahora la ropa le quedara un poco grande en los hombros caídos. En una mano llevaba un bastón discreto. En la otra, una bolsa de papel con el nombre de una librería elegante impreso en letras doradas. Sus ojos, de un azul desvaído, hicieron un barrido rápido por el vagón. Ni un solo asiento libre. Se quedó de pie junto a la puerta, sujetando la barra metálica, fingiendo una estabilidad que sus piernas ya no tenían. Un frenazo leve hizo que se tambaleara apenas. Nadie se levantó. No por maldad, sino por inercia. Cada cual iba encerrado en su propio vagón interior. Alma lo vio por el rabillo del ojo. Fue un gesto mínimo. La forma en que el anciano apretó el bastón contra el suelo, cómo sus dedos se aferraron un poco más fuerte a la barra, el leve suspiro que se le escapó cuando se dio cuenta de que tendría que ir de pie al menos unas cuantas paradas. Ella sintió un hilo estirarse desde el pecho hasta las piernas. Podía hacer como que no lo veía. Llevaba todo el día de pie. Sus pies ardían, la espalda le dolía. Ese asiento era su pequeño premio. Pero la imagen de su abuelo en el pueblo, reclamando que ya nadie cede el asiento, se le apareció con una nitidez dolorosa. No seas tonta, Alma se dijo. Él seguramente baja en 2 paradas. Y tú tienes 20. Y sin embargo, sus piernas ya se estaban moviendo. Señor dijo, levantándose. Le guardé este asiento.
El anciano la miró, sorprendido. No, por favor, negó con un gesto. Usted es joven. Viene cansada. Se le nota. Yo puedo ir de pie. Alma sonrió. Con esa mezcla de timidez y decisión que la caracterizaba. También se le nota que sus rodillas no están para estos frenazos, respondió. Si no se sienta usted, me voy a sentir yo peor que mis pies. Un par de personas levantaron la vista, curiosas. El anciano la miró unos segundos más, como calibrando si aceptar o no significaba admitir una debilidad que le costaba reconocer. Al final, inclinó la cabeza con cierta solemnidad. Entonces acepto, dijo. Pero con una condición. Alma arqueó una ceja, divertida. ¿Cuál? Que en cuanto haya otro asiento libre, usted lo tome, respondió. No quiero ser responsable de sus dolores de espalda. Ella rió. Trato aceptó, haciéndose a un lado. El anciano se sentó con cuidado, como quien se posa sobre algo valioso. Dejó la bolsa de la librería en el regazo, y el bastón apoyado entre sus rodillas. Sus manos temblaron apenas un momento. No se sabía si de frío, de edad o de emoción. El tren arrancó. Alma se agarró a una barra, justo frente a él. A su alrededor, el vagón volvió a sumirse en ese ruido blanco de conversaciones, risas, música de móvil, anuncios por megafonía. Gracias, dijo el anciano, mirándola a los ojos. No solo por el asiento. Por verme. La frase descolocó un poco a Alma. No estaba acostumbrada a que alguien pusiera en palabras lo que ella sentía que hacía casi por instinto. Ver. De nada. De verdad, respondió. Mi abuelo siempre decía que no quería vivir en un mundo donde los jóvenes se quedaran sentados mientras los viejos se caen en los trenes. Su abuelo es un hombre sabio, comentó él. ¿Y usted? ¿Cómo se llama la joven que le guarda asientos a desconocidos? Alma, dijo ella. ¿Alma? Repitió el anciano, con una sonrisa que le iluminó un poco el rostro. Vaya nombre. O eres muy intensa, o tus padres eran unos optimistas empedernidos, o las dos cosas, bromeó ella. El tren atravesaba túneles. Las luces del vagón se reflejaban en las ventanas, creando una superposición de rostros e historias. Por primera vez en todo el día, Alma sintió que el cansancio se le aflojaba un poco, como si ese gesto sencillo hubiera desviado el peso hacia otro lado. No podía imaginar, en ese momento, que aquel anciano cortés con bolsa de librería era dueño de edificios que el tren bordeaba, de empresas cuyos anuncios colgaban en estaciones, de una fortuna que nunca había sabido llenar su casa, ni que ese le guardé este asiento sería, para él, mucho más que una cortesía. Sería el primer acto de algo que llevaba años esperando, sin saber ponerle nombre. Los primeros minutos viajaron en un silencio cómodo. Alma miraba las luces de la ciudad pasar. El anciano, que se había presentado como Julián, observaba el vagón como quien ve una película que conoce, pero que nunca se cansa de analizar. En una parada, entró más gente. Un niño pequeño se soltó de la mano de su madre y casi cae. El anciano extendió el bastón instintivamente para detenerlo, como si la memoria muscular de proteger siguiera intacta. El niño rió. La madre pidió disculpas. El tren reanudó la marcha. ¿Siempre va en este tren?, preguntó Julián, rompiendo el silencio. Casi siempre, respondió Alma. Es mi ruta de vuelta a casa. Del centro al barrio. A veces me sé las caras. Aunque no conozca los nombres, yo también juego a eso, dijo él. A inventarme vidas para las caras que veo. Alma lo miró con curiosidad. ¿Y qué vida me inventó a mí?, preguntó medio en broma. Julián entrecerró los ojos, como si afinara. A usted. Empezó. Le puse cara de alguien que lleva prisa desde hace años.
No por el tren, sino por la vida, de esas personas que siempre creen que llegan tarde a algo importante, a un examen, a una cita, a una oportunidad. Alma se sorprendió de lo certero. No está mal, admitió. ¿Y el resto? El resto me lo dijeron sus ojeras, continuó él, sin maldad. Y esa carpeta que abraza como quien no quiere que se le escape el futuro. Ella miró la carpeta. Llevaba dentro sus apuntes de psicología, algunos formularios de becas, un folleto arrugado sobre prácticas en una ONG. Estudio y trabajo, explicó. Mis prisas son siempre dobles. Yo también corrí mucho a su edad, dijo Julián, con nostalgia. Solo que mis trenes eran otros. Pero el cansancio en la mirada es universal. Alma quiso preguntarle más, pero se contuvo. Había aprendido a respetar los ritmos de las personas mayores. Algunos contaban su vida entera en la primera parada. Otros necesitaban varias estaciones para soltar una sola frase significativa. En la siguiente parada, alguien se levantó y dejó un asiento libre al otro lado del pasillo. Julián lo señaló. Cumplo trato, dijo. Siéntese, Alma. No voy a permitir que su abuelo me regañe desde donde esté. Ella dudó un segundo. Luego aceptó. Se sentó frente a él, de modo que ahora quedaban cara a cara, con el pasillo en medio. El movimiento del tren los balanceaba ligeramente. ¿Y usted? Se atrevió a preguntar. ¿Sale de trabajar también? Julián sonrió, pero sus ojos se nublaron un poco. Digamos que ya no tengo horarios, respondió. Hace años que oficialmente no trabajo, pero mi cabeza nunca ha sabido lo que es jubilarse. ¿En qué trabajaba?, insistió Alma. Él dudó. Podía soltar una de esas respuestas neutras. En oficinas, en negocios. Pero algo en la honestidad de ella le pedía no esconderse del todo. En muchas cosas, dijo. Construí empresas, compré edificios, jugué al ajedrez con cifras. Fui de esos que salen en las revistas económicas como ejemplos de esfuerzo. Y, sin embargo, hizo una pausa. Hoy subo a este tren para no sentirme solo. La frase cayó suave, pero pesó mucho en el aire. Alma no supo qué decir al principio. Había escuchado historias de millonarios en la televisión, en las redes, siempre asociadas a lujos, excentricidades, escándalos. Nunca había tenido uno sentado delante hablando de soledad. ¿Vives solo?, preguntó con delicadeza. Desde hace unos años, sí, respondió él. Mi esposa murió. Mi hijo. Se le endureció ligeramente la mandíbula. Mi hijo vive en otro país. Muy ocupado, muy importante, muy lejos. Desvió la mirada hacia la ventana. Antes, mi casa estaba llena de gente, continuó. Reuniones, cenas, fiestas. Ahora, hay más habitaciones que voces. Así que a veces tomo este tren, doy unas vueltas, escucho el murmullo de los desconocidos. Me hace sentir que sigo en la ciudad, que no desaparecí. Alma sintió un nudo en la garganta. Imaginó esa casa grande, con cuadros caros en las paredes y silencio en los pasillos. Pensó en su propio apartamento pequeño, donde a veces no había espacio para el ruido que hacía su familia, pero donde rara vez faltaba una voz. Mi madre dice que la riqueza más grande es tener con quien discutir sobre quién lava los platos, comentó, intentando aligerar. Julián rió. Su madre y su abuelo deberían conocerse, dijo. Harían una filosofía maravillosa. El tren se detuvo en otra estación. Subió un grupo de turistas, un vendedor ambulante que empezó a ofrecer dulces con voz cantarina. Julián observó la escena con una mezcla de curiosidad y ternura. ¿Sabe cuál es el problema de tener mucho dinero?, preguntó de pronto. Alma estuvo tentada de contestar, ojalá lo supiera,
pero se contuvo, que, si no te cuidas, terminas rodeado de gente que ve el dinero antes que a ti, continuó él. Y un día descubres que nadie te guarda un asiento si no sabe quién eres. Por eso agradezco que usted no tenga idea de mi apellido, añadió, con una sonrisa torcida. Ni falta que hace. Ella se encogió de hombros. Yo soy más de fijarme en caras que en apellidos, dijo. Y su cara pedía a gritos una silla. Hablaron así, entre estación y estación. De cosas pequeñas, de libros. Él, lector, empedernido. Ella, devoradora de novelas prestadas, de cafés de estación, de lo caro que estaba todo, de lo difícil que era ser joven y viejo. En algún momento, el tren se metió en un túnel largo. Las luces parpadearon. El vagón quedó por un instante a oscuras, solo iluminado por pantallas de teléfonos. Alma sintió una punzada de ansiedad. Siempre le habían incomodado los túneles. Julián notó la tensión en sus manos. ¿No le gustan los túneles?, preguntó. Me dan cosa, admitió. Es esa sensación de estar bajo tierra, sin ver salida. La ventaja de los trenes, dijo él, es que, por más largo que sea el túnel, siempre hay una estación al final. Aunque no la veamos, está ahí. La frase, dicha así, sin pretensión, se le quedó enganchada a Alma como una frase de libro subrayada. Cuando salieron del túnel, la luz volvió. El vagón parpadeó de nuevo a la existencia. ¿Hasta dónde viaja, Alma?, preguntó Julián. 2 paradas más, respondió. Barrio Norte. Yo bajo en la siguiente, dijo él. Es mi estación preferida. Tiene unas escaleras imposibles, pero un banco desde el que se ve todo el andén. Me siento allí a leer a veces. Alma asintió. No quería que la conversación terminara, pero tampoco sabía qué más decir. Le habría gustado preguntarle más sobre su vida, sobre esas empresas, sobre cómo se llega de ser un chico con prisa a un señor con más habitaciones que voces, pero intuyó que el tren les había dado, por hoy, la dosis justa. Cuando anunciaron la siguiente estación, Julián tomó su bastón, la bolsa de la librería, se incorporó con cuidado. Gracias por el asiento, repitió, y por la conversación. Le debo una historia. Cuando nos volvamos a ver, ¿y quién le dice que nos volveremos a ver?, preguntó Alma. Medio triste, medio desafiante. Él la miró, cómplice. Este tren hace el mismo recorrido todos los días, dijo. Y los que vamos solos, a veces nos volvemos adictos a la rutina. Si quiere encontrarme, suba a este vagón a esta hora. Yo seguiré buscando asientos y almas generosas. Antes de bajar, ella se adelantó un paso. La próxima vez, dijo, yo le vuelvo a guardar el asiento. Pero con otra condición. ¿Cuál?, sonrió él. Que me espere para sentarse, respondió. Así caminamos el pasillo juntos, y el tren no se lleva solo su peso. Julián asintió. Hecho, dijo. Las puertas se abrieron. El anciano bajó, se perdió entre la gente del andén. Alma lo siguió con la mirada hasta que el tren arrancó de nuevo. No sabía que, en los días siguientes, ese hecho se convertiría en una especie de cita silenciosa, ni que, a través de esas citas de vagón, acabaría entrando en una casa donde las paredes guardaban historias que nadie se había sentado a escuchar en mucho tiempo. El día siguiente, Alma dudó. Tenía un trabajo atrasado de la universidad, un cansancio acumulado y la tentación de tomar un tren anterior, menos lleno, donde quizá encontraría asiento sin esfuerzo. Pero a las 18:55, mientras recogía la bandeja en la cafetería, la imagen de Julián tambaleándose en la puerta del vagón apareció con un brillo insistente. Salgo a la hora de siempre, le dijo al jefe. Me espera el tren de siempre. Corrió a la estación,
bajó las escaleras mecánicas casi en automático. Atravesó el pasillo. El anuncio sonó. Próxima llegada, tren con destino a. Llegó al andén justo cuando el tren se detenía. Entró al vagón 3, corazón latiendo un poco más fuerte de lo normal. El vagón estaba, como siempre, a rebosar. Encontró un asiento vacío junto a la ventana. Se sentó y dejó la mochila ocupando el asiento de al lado. Un par de personas la miraron con fastidio. ¿Está ocupado?, preguntó una mujer de pie, con tono cortante. Alma dudó medio segundo. Sí, respondió. Estoy esperando a una persona mayor. Le cuesta caminar. Se sentará aquí. La mujer la miró con cierta incredulidad, pero no insistió. Se sujetó a la barra. Alma sintió un pinchazo de culpa. ¿Y si Julián no venía? ¿Y si se había enfermado más? ¿Y si todo había sido un encuentro de una vez? Se preguntó si estaba exagerando. Si no era ridículo guardar un asiento así en un tren abarrotado. Pero algo en su interior le decía que, en un mundo donde todo se regía por la ley del sálvese quien pueda, insistir en guardar un lugar para otro era un acto casi revolucionario. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. El corazón de Alma dio un pequeño vuelco de decepción. Se sintió tonta. Empezó a retirar la mochila del asiento cuando una voz conocida sonó sobre el murmullo. ¿Alguien guardó un asiento para un viejo cabezota? Alzó la vista. Ahí estaba Julián, de pie a pocos pasos, con el mismo abrigo, otro libro asomando de la bolsa, una sonrisa contenida. Llegó justo cuando la directora del tren estaba a punto de reasignarlo, bromeó Alma, levantando la mochila. La mujer que antes había preguntado por el asiento, arqueó una ceja, sorprendida al ver que la historia del anciano era real. Se hizo a un lado para dejar pasar a Julián. Sabía que vendría, dijo él, mientras se sentaba. La gente que guarda asientos no falta a las citas. Así empezó una rutina secreta. 3 veces a la semana, a las 19:12, Alma guardaba el asiento. A veces, el vagón iba tan lleno que la presión de los demás la hacía dudar. Otras, tenía que defender el espacio con paciencia ante desconocidos que no entendían por qué una joven cansada renunciaba a su derecho tácito de sentarse. Si lo necesita tanto, que venga antes, le dijo un hombre una vez. Alma respiró hondo. Él llega cuando su cuerpo se lo permite, respondió. Y, mientras tanto, mi cuerpo puede aguantar de pie un poco más. No se metía en discusiones largas, pero tampoco se disculpaba por su gesto. Julián, por su parte, empezó a organizar sus tardes en torno a ese tren. Se convirtió en un ancla en su semana. El resto del día, reuniones con abogados, contadores, llamadas con su hijo distante. A las 19:12, un viaje corto con Alma. En esos trayectos, la relación evolucionó. Ya no eran solo cortesías entre desconocidos. Julián empezó a preguntar por los estudios de Alma, por sus exámenes, por la cafetería donde trabajaba. Aprendo más detrás de una barra, que en algunos libros decía ella. Cómo se enojan las personas cuando esperan demasiado. Cómo se enternecen cuando alguien les sonríe por su nombre. Eso es psicología aplicada, respondía él. La universidad debería convalidarte días de trabajo por créditos. Alma, a su vez, empezó a notar pequeños detalles de la vida de él. El reloj antiguo, que siempre miraba antes de bajar. El modo en que guardaba con cuidado cada ticket de tren, como si fueran piezas de un diario. La manera en que sus manos dudaban un segundo antes de marcar un número en su móvil, como si mirara siempre un contacto que no se atrevía a llamar. ¿A veces se siente culpable por haber trabajado tanto? Se atrevió a preguntarle un día.
Por haberse perdido cosas. Julián la miró. Con esa sinceridad que solo se permite uno cuando siente confianza. Más de lo que quisiera admitir, dijo. A tu edad creía que todo se arreglaba con dinero y logros, que podía posponer abrazos para después. Ahora tengo la agenda despejada y las sillas vacías. La frase se le clavó a Alma. Pensó en su propia tendencia a posponer. Cuando termine la carrera, cuando tenga un trabajo mejor, cuando las cosas estén más tranquilas. Se preguntó cuántas veces había dicho a su madre, luego hablamos, ahora no puedo. Una tarde. El tren se detuvo entre estaciones por un fallo en la línea. El vagón quedó detenido en la mitad de un tramo elevado, con vista a la ciudad. El altavoz informó de un retraso. Los suspiros colectivos llenaron el aire. Algunos se quejaron, otros comenzaron a llamar para avisar que llegarían tarde. Alma miró por la ventana. Edificios, luces, coches pequeños como juguetes. Julián miró su reloj. Luego a ella. ¿Tiene prisa?, preguntó. Siempre respondió ella. Pero creo que el tren no sabe eso. Podemos elegir qué hacer con los retrasos, dijo él, sacando un libro de su bolsa. Enfadarnos o aprovechar. Le tendió el libro. Lea, me pidió. Hace tiempo que nadie me lee en voz alta, y ya se me cansan los ojos a esta hora. Alma tomó el libro. Era una novela clásica, de esas que había visto en los estantes de la biblioteca, pero nunca se había atrevido a sacar porque le parecían ladrillos. Empezó a leer. Bajito. La voz de ella se mezcló con el murmullo del vagón, con el viento que golpeaba las ventanas. Al principio, sintió vergüenza. ¿Qué pensaría la gente? Que eran raros. Pero poco a poco se dejó llevar por la historia. Julián cerró los ojos, escuchando. Un par de pasajeros más se inclinaron discretamente para oír también. El retraso se convirtió, por unos minutos, en una especie de refugio literario improvisado. Cuando el tren volvió a moverse, varios suspiraron con decepción. Querían seguir escuchando. Un niño preguntó si seguirían leyendo en la próxima parada. Alma sonrió, avergonzada pero feliz. «Ha creado usted un club de lectura ambulante», comentó Julián. Sin querer, dijo ella. No todo era idílico. Hubo días en los que Alma no pudo llegar al tren de las 19:12, porque se quedó haciendo horas extra en la cafetería, o porque tuvo un examen. Julián la esperó en un par de ocasiones, sentado junto a la ventana, mirando cada vez que se abrían las puertas, hasta que el tren arrancó sin verla. La juventud siempre tiene más frentes abiertos que el horario del tren, se dijo a sí mismo. Ya aparecerá otro día. Hubo también días en los que fue él quien no apareció. Alma guardó el asiento. Aguantó miradas. Esperó. Nada. Se preocupó. ¿Estaría enfermo? ¿Le habría pasado algo? Nadie en el vagón podía responderle. Entonces entendió lo frágil que era ese lazo. Se sostenía en la pura voluntad de coincidir. Pasaron 3 días sin rastro de Julián. El cuarto, subió al tren con una determinación que hizo que hasta la escalera mecánica le pareciera lenta. Entró al vagón 3, miró alrededor dispuesta a guardar de nuevo el asiento, y lo encontró ya sentado. Estaba más pálido. El abrigo le quedaba aún más grande, pero sonreía. ¿Dónde se metió?, soltó Alma, con más cariño que reproche. En cama, con un resfriado que se tomó demasiado en serio, respondió él. Supongo que mi cuerpo me dio un aviso. Ella se sentó frente a él, aliviada. Me asusté, confesó. No sabía cómo encontrarlo. Ni siquiera sé su apellido, su dirección. Solo sé que, a las 19:12, el vagón 3 a veces está un poco menos solo. Julián la miró, con una expresión que mezclaba gratitud y preocupación. Eso me recuerda algo importante, dijo.
No quiero ser solo una sombra de tren para ti, Alma. Si un día no aparezco más, deberías poder enterarte de si me fui de viaje o del mundo. Sacó una tarjeta de su cartera. Era una tarjeta sencilla, blanco marfil, con letras discretas. Julián Ferrer. Debajo, una dirección, un número de teléfono, un correo. Alma la tomó. El nombre le sonó vagamente familiar. Ferrer. Como el de la torre de oficinas donde ella pasaba a veces con su bandeja de cafés. Como el de los anuncios de Grupo Ferrer. Invertimos en el futuro que veía en las vallas publicitarias. Sintió un sobresalto. Usted es, empezó a decir. Un anciano que se cansó de ser solo Grupo, la interrumpió él. Sí, ese Ferrer. Pero eso, aquí, en este vagón, importa poco. Quiero que tengas mi contacto, no para pedirme cosas, sino para que sepas que existo fuera de estos asientos. Alma asintió, con el corazón acelerado. Guardó la tarjeta en la carpeta, entre apuntes y formularios. No sabía aún que, en unos meses, ese trozo de cartón sería la llave de una decisión que la pondría frente a un dilema. Aceptar o no una oferta que podría cambiar su vida, siempre y cuando no perdiera de vista lo que la había llevado hasta ahí. Guardar un asiento, no venderlo. La vida se encargó de apretar aún más las tuercas. Un día de finales de mes. El casero subió el alquiler. La madre de Alma perdió horas en su trabajo de limpieza. Las cuentas no cerraban. Voy a buscar un segundo trabajo, dijo Alma. Puedo dejar la universidad un tiempo, ahorrar y luego volver. Su madre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. No sacrifiques tus estudios tan rápido, respondió. Hemos peleado mucho para que llegues hasta ahí. Déjame ver qué puedo hacer yo primero. Pero Alma conocía las matemáticas del hogar. Sabía que cada euro contaba. Empezó a mirar anuncios de trabajo nocturno. Sueño y agotamiento se pelearon por ocupar su cuerpo. En el tren, Julián percibió el cambio. Alma seguía guardándole el asiento, seguía sonriendo, pero había algo nuevo en sus ojos, una sombra de resignación. Algo pesa más estos días, comentó él una tarde. Y no me refiero a tu mochila, ella dudó. No le gustaba quejarse, pero si había aprendido algo de esas conversaciones, era que ocultar el dolor no hacía que desapareciera. La renta subió, contó. Mi madre perdió horas. Estoy pensando en dejar la carrera un tiempo y trabajar más. Julián sintió un pinchazo en el pecho. Conocía esas historias de lejos, de informes, de estadísticas. Estudiantes que abandonan estudios por temas económicos, pero escucharlo en boca de alguien a quien empezaba a querer como a una nieta, le dolió de otra manera. ¿Te gustaría dejar la carrera?, preguntó, sin juicio. No respondió Alma, firme. Pero no sé cómo sostener todo. No quiero caridad, se apresuró a añadir. Aunque parezca que me estoy quejando, no se lo digo para que me dé algo. Solo. Usted preguntó. La frase "no quiero caridad" se le clavó a Julián como un dardo de lucidez. Toda su vida había hecho donaciones, firmado cheques, salido en fotos de fundaciones con su nombre. Había dado dinero a causas, becas a desconocidos, pero algo en el tono de Alma le recordaba que la caridad, muchas veces, iba hacia donde él decidía, no hacia donde alguien pedía con dignidad. Lo sé, dijo, y te agradezco que me lo digas. La caridad es fácil cuando uno tiene de sobra. Lo difícil es construir oportunidades que no humillen. Se quedaron un rato en silencio, escuchando el traqueteo del tren. Unos días después, Alma se atrevió a hacer algo que llevaba semanas pensando. Llamar al número de la tarjeta. Estaba en su cuarto, de noche, con los apuntes abiertos y la calculadora del móvil mostrándole números en rojo.
Respiró hondo. Marcó. ¿Sí? Respondió la voz. Al otro lado. Soy Alma, dijo. Del tren. Se escuchó una sonrisa en la línea. Siempre quise que esa frase sonara en mi teléfono, respondió Julián. Dime. No quiero que piense que lo busco por interés, empezó ella. Pero habló de que le debía una historia. Y yo también tengo cosas que contarle. Y preguntas. Quedaron en verse un sábado por la tarde en una cafetería cercana a una estación intermedia. Al llegar, Alma se sorprendió. Era un lugar sencillo, no uno de esos sitios lujosos que imaginaba que frecuentaría un millonario. Mesas de madera, olor a pan recién horneado, camareros que ya conocían a Julián por su nombre. Es mi refugio, explicó él. Aquí soy solo don Julián, el del café con leche y el croissant de mantequilla. Charlaron un rato de cosas ligeras. Luego él, sin rodeos, entró en el tema. Alma dijo, sé que estás pasando apuros, y sé que eres demasiado orgullosa como para pedirme nada, pero también sé que, si yo no te ofrezco algo, si no uso el poder que tengo para algo más que acumular ladrillos, entonces no aprendí nada de estos viajes. Ella se removió en la silla. No quiero que piense que me acerqué a usted por lo que tiene, dijo. Me habría levantado igual si hubiera sabido que era el señor Ferrer de los carteles, o el señor Pérez de la esquina. Justamente por eso estoy aquí, respondió él. Porque te acercaste cuando no sabías nada de mi cuenta bancaria. Eso, para mí, te da más autoridad moral que muchos que me han pedido cosas. Quiero proponerte algo, pero necesito que, si te incomoda, me lo digas sin miedo. La miró fijo. Quiero becarte, dijo, directo. No como el millonario generoso que apadrina a una pobre chica, sino como alguien que cree en ti. Quiero cubrir tus estudios, ayudarte con la renta un tiempo, a cambio de algo que para mí vale más que el dinero. Alma lo miró, entre aturdida y desconfiada. ¿A cambio de qué? Preguntó. A cambio de que sigas siendo quien eres, respondió. De que sigas guardando asientos metafóricos en tu vida, para gente que lo necesite. Y, si te parece, de que más adelante me ayudes a diseñar un programa de becas para jóvenes como tú, desde tu experiencia, no desde mi torre de cristal. Ella respiró hondo. Una parte de ella quería decir que sí de inmediato. Otra parte gritaba, cuidado. No quería ser deuda de nadie, ni convertirse en la historia bonita de un hombre rico. ¿Por qué yo? Preguntó. Seguro hay miles de historias tristes por ahí. Julián sonrió con tristeza. Porque tú eres la que el tren me puso delante, dijo. ¿Y por qué? Gracias a ti. Recordé algo que había olvidado. Que mi riqueza no sirve de nada si no toca la vida de alguien que puedo mirar a los ojos. Lo de millonario solitario no es un título romántico, Alma. Duele. Me he pasado años dando dinero a organizaciones, pero pocas veces he acompañado el proceso. Quiero hacer las cosas distinto. Ella se cruzó de brazos, pensativa. No quiero caridad, repitió. Quiero oportunidades. Si hacemos algo, que no sea solo yo recibiendo. Quiero que beneficie a más gente, no solo a mí. Eso había pensado, respondió Julián. Empezar contigo, aprender del proceso, y luego abrir un programa, no con mi nombre en letras gigantes. No una fundación más para lavar culpas. Algo discreto, pero real. Tú podrías ser parte del equipo que lo diseña, que lo gestiona. A cambio de eso, te ofrezco tranquilidad para estudiar, sin anuncios, sin fotos, sin entrevistas. Alma lo miró largo rato. ¿Y si un día me canso, si me equivoco, si no cumplo con sus expectativas? Preguntó. No estoy comprando acciones en ti, respondió él, serio. Estoy apostando por algo en lo que creo.
Si la vida te lleva por otros caminos, me dolerá porque te tendré cariño, no porque pierda dinero. Pero ya no quiero seguir invirtiendo solo en edificios. Quiero invertir en almas. Hizo una pausa. Y perdona el juego de palabras fácil. Ella se echó a reír, rompiendo la tensión. Lo esperaba de usted, dijo. Los viejos con librerías en bolsas no se resisten a los juegos de palabras. Se quedó en silencio unos segundos más. Luego, habló despacio. Acepto, dijo, pero con mis condiciones. Las escucho, sonrió él. Primero, esto se queda entre nosotros y mi familia. No quiero ser la becada del señor Ferrer. Para todo el mundo, dijo. Segundo, usted no decide por mí qué estudiar ni dónde trabajar después. Tercero, yo me comprometo a ser parte de ese programa para otros jóvenes, al menos por un tiempo. No solo a recibir, sino a dar. Julián asintió, de acuerdo en todo, respondió. Y añado una condición por mi parte. Alma levantó una ceja. Que si un día sientes que este apoyo te ata, que te hace sentir menos libre, me lo digas. Y lo cortamos. Prefiero saber que te vas por tu camino que verte quedarte por obligación. Se estrecharon la mano. No era un contrato legal, pero tenía más peso que muchos documentos que él había firmado en su vida. Era un acuerdo basado en respeto y en un asiento de tren compartido. A partir de entonces, las cosas cambiaron. En lo práctico, Alma dejó uno de sus trabajos, pudo concentrarse en la carrera, dedicó horas a un nuevo proyecto. Junto a Julián y a un pequeño equipo, empezó a diseñar el programa Asiento Reservado, una red de becas y acompañamiento para jóvenes de barrios humildes que estudiaran y cuidaran de los suyos. En lo emocional, cambió algo más profundo. La relación entre un hombre acostumbrado a que lo viesen por su riqueza y una joven entrenada a desconfiar de la gente, con demasiado poder, se transformó en algo más que benefactor-beneficiaria. Eran, ante todo, dos personas que se habían salvado de una soledad diferente. No faltaron las pruebas. Cuando la familia extensa de Alma se enteró, algunos reaccionaron con recelo. Ten cuidado, dijo una tía. Nadie da nada por nada. Mira que los viejos ricos luego exigen compañía, favores. Alma entendía el miedo, lo compartía. Pero con el tiempo, viendo que Julián respetaba límites, que no invadía, que la apoyaba sin condicionarla, sus dudas se fueron calmando. En el otro lado, el hijo de Julián, desde su otro país, reaccionó con una mezcla de celos y reproches cuando supo tarde del programa. Ahora te dedicas a dar dinero a desconocidos y a una chica de tren en lugar de pensar en la familia, escribió en un correo. Julián respondió con una honestidad que le tembló en los dedos. Durante años trabajé pensando en la familia como si fuera una carga a futuro. No estuve cuando tú me necesitabas. Ahora estoy intentando estar para otros, quizá para compensar, quizá para no enloquecer de culpa. No voy a dejarte nada de lo que te corresponde, pero tampoco voy a pedirte permiso para hacer algo bueno con lo que me sobra. Si algún día quieres conocer a Alma, estaré encantado. Si no, seguiré tomando el tren. El silencio fue la respuesta por un tiempo. Otro tipo de prueba. Entre todo eso, a las 19:12, el vagón 3 seguía siendo su pequeño santuario. A veces hablaban de becas, otras de recetas de comida barata, otras de libros, otras de nada. Julián seguía ocupando el asiento que Alma le guardaba, aunque ahora ella también se sentaba a su lado, no enfrente. Este es nuestro comité más importante, decía él. El de las decisiones de vagón. El tiempo, que a veces parece moverse a ritmo de tren lento y otras como un tren bala, fue dejando su huella.
3 años después de aquel le guardé este asiento. El programa Asiento Reservado tenía su pequeña oficina en un local cedido por Julián, pero decorado por jóvenes. No había placas de mármol, ni fotos de trajes. Había un mural en la entrada. Un vagón de tren dibujado por un chico grafitero del barrio, con asientos de colores y siluetas diversas. En una pared, un panel de corcho mostraba fotos de estudiantes, con sus mochilas, sus trabajos, sus diplomas, sus familias. Algunos ya habían terminado carreras, otros estaban en proceso. Otros habían descubierto que su camino no pasaba por la universidad, pero sí por formaciones técnicas, oficios dignos. Alma trabajaba allí a media jornada como coordinadora y mentora, mientras terminaba sus prácticas de psicología. Cuando se presentaba en los institutos, nunca contaba la historia del millonario del tren. Decía simplemente, alguien me guardó un asiento cuando pensé que me tocaba bajar del tren de mis sueños. Ahora quiero ayudar a guardar algunos asientos para ustedes. En el hospital donde la madre de Alma limpiaba, llegó un día un folleto del programa, pegado discretamente en el tablón de anuncios. Varias compañeras se acercaron. ¿Esta no es tu hija?, preguntó una, señalando una foto pequeña de Alma al frente de un taller. Rosa sonrió, con los ojos llenos de agua. Sí, respondió. Ella siempre fue de guardar sitios. Julián, por su parte, empezó a ir menos al tren. La salud le iba recordando que los escalones ya no eran sus aliados, pero cuando podía, se regalaba una vuelta. A veces coincidía con Alma, otras, se sentaba solo, mirando a los pasajeros con la misma curiosidad de siempre. En uno de esos viajes, vio a una chica joven levantarse para dejar su asiento a una mujer embarazada. Sonrió. Se contagia, pensó. Su cuerpo empezó a pedirle descanso definitivo. Un otoño, los médicos le aconsejaron limitar salidas. Él negoció una. Seguir yendo. Una vez al mes, a la oficina de asiento reservado, con chofer. No quiero que esto se convierta en mi monumento póstumo, le dijo a Alma. Quiero verlo vivo, con risas, con problemas, con discusiones. Quiero que me contradigan. Ella lo complacía encantada. Nos sobra gente para llevarle la contraria, respondía. Es la parte más sana del proyecto. Un día, en la oficina, Julián pidió que lo dejaran un rato a solas con Alma. Tengo algo pesado para ti, dijo, sentado en una silla cómoda, con una manta sobre las piernas. No es dinero. Es peor. Ella sonrió. A ver, he decidido dejar una parte importante de mi patrimonio a este programa, dijo. Lo hemos hablado con abogados, contadores, demasiados señores de traje. Está en mi testamento. No te lo digo para que te sientas en deuda conmigo, te lo digo porque quiero que, cuando yo no esté, tú y los demás sepan que confío en ustedes. Alma sintió vértigo. Es mucha responsabilidad, dijo. Lo sé, respondió él. Por eso dije que era pesado. Solo te pido una cosa, que no dejes que se convierta en otra fundación de foto. Si un día ves que esto se desvirtúa, que se aleja de la idea de guardar asientos para quienes lo necesitan, prefiero que lo cierren o lo transformen a que lo mantengan por inercia. Ella se acercó, le tomó la mano. Le prometo algo, dijo. Que mientras yo esté aquí, y mientras pueda influir, esto seguirá oliendo a tren, a café barato, a nervios de exámenes. No vamos a volverlo una torre de cristal, y si algún día me canso o cambian las cosas de forma que ya no lo pueda cuidar, buscaré a alguien que sí pueda. Pero nunca le pondremos su nombre en letras gigantes, añadió, guiñándole un ojo. Julián rió. Gracias, dijo. Nunca quise ser un aeropuerto, mejor un andén.
Su salud fue menguando. Hubo una última vez en el tren. Lo organizó Alma casi como un ritual. Un vagón tranquilo, una hora de menos tráfico, permiso del personal para ayudarlo a subir. Se sentaron en el mismo asiento de siempre. Julián miró el vagón vacío, las barras, las ventanas. Nunca pensé que un tren de cercanías fuera uno de los lugares más importantes de mi vida, dijo. Aquí me di cuenta de que era millonario en todo, menos en lo esencial. Alma miró al hombre que, a ojos de muchos, seguiría siendo solo una cifra en revistas económicas, y sintió ternura. A mí me regaló algo más que una beca, respondió. Me enseñó que la soledad no se cura solo con compañía, sino con responsabilidad compartida, y que los millonarios también pueden hacer fila en el andén si se lo proponen. Él sonrió. Tú me regalaste un asiento, dijo. Y eso hizo que yo me preguntara cuántos asientos vacíos estaba dejando en mi vida por sentarme siempre donde más cómodo estaba. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el traqueteo. Julián cerró los ojos. Si un día cuento esta historia donde me toque ir, murmuró, voy a presumir que conocí a una tal Alma que se empeñó en que el vagón no fuera tan hostil. No hubo grandes discursos de despedida. Cuando Julián murió, meses después, lo hizo en su casa, acompañado por una enfermera, por algunos amigos del café y por Alma, que llegó a tiempo para tomarle la mano. El entierro fue discreto. Su hijo vino, serio, con traje perfecto. El mundo de los negocios se movió un poco. Hubo comunicados, notas de prensa, pero en un rincón del cementerio, junto a la tumba, un puñado de jóvenes se juntó con flores sencillas. ¿Quiénes son?, preguntó el hijo, intrigado. Alma se acercó. Somos gente a la que su padre le guardó un asiento cuando pensábamos bajar del tren, dijo. No le voy a mentir. También nos dolió la parte de él que no estuvo, pero la que estuvo, la que tomó el tren a las 19:12, merece estas flores. El hijo guardó silencio. No estaba listo para reconciliar tantas versiones de su padre, pero aquellas palabras se le quedaron dando vueltas. Semanas después, visitó la oficina de asiento reservado. Escuchó las historias, vio el mural, leyó el nombre de su padre en un pequeño cuadro discreto que decía, en memoria de quien aprendió a viajar con otros. No sabía que venías aquí, le dijo a Alma. Usted tampoco sabía que su padre tomaba el tren, respondió ella. Todos tenemos partes ocultas. Lo bueno es que algunas de esas partes hacen bien. Con el tiempo, el hijo se convirtió en un apoyo ambiguo pero real del programa. No con el mismo corazón que su padre, al principio, pero aprendiendo. En el tren, la vida siguió. Otros ancianos subían, otros jóvenes se levantaban, o no. Los vagones seguían siendo lugares de prisas, de música alta, de cabezas agachadas. Pero, de vez en cuando, alguien decía, le guardé este asiento, y esa frase resonaba como una campanita suave, casi inaudible para la mayoría, pero poderosa para los que estaban cerca. Una tarde cualquiera, Alma ya con algunos años más, gafas de trabajo social, bolso lleno de papeles, subió al tren con un grupo de jóvenes del programa. Les estaba enseñando a leer el vagón. ¿Quién necesitaba ayuda? ¿Quién parecía perdido? Vio a una chica de unos 16 años levantarse para dejar su sitio a un hombre que llevaba muletas. Sonrió. ¿Lo ves?, dijo a su grupo. No todo está perdido. Hay gente guardando asientos sin saber que están cambiando el mundo un poquito. En su carpeta, guardaba todavía, amarillenta, la primera tarjeta de Julián Ferrer, que él le había dado en el tren. A veces la sacaba, la miraba, y le daba las gracias en silencio. El tren se internó en un túnel. Por un instante, la oscuridad la rodeó. Sintió el viejo pellizco de incomodidad.
Pero ahora sabía algo que había aprendido de él, que al final siempre hay una estación, aunque no la veas. Miró a los jóvenes, a los desconocidos, a los rostros concentrados en pantallas. Pensó en todos los vagones del mundo, llenos de historias cruzándose sin tocarse, y se hizo una promesa. Mientras pudiera, seguiría guardando asientos, literales y simbólicos, para los que se quedaban de pie por falta de hueco o por falta de esperanza. La cámara imaginaria se aleja del vagón 3. Vemos la ciudad desde arriba, las vías como venas de acero, los trenes como latidos. Entre tantos, uno lleva dentro a una chica que un día dijo, le guardé este asiento, y a un anciano que, gracias a eso, decidió que su último viaje por la vida merecía hacerse acompañado. Y quizá, en algún rincón donde las historias se guardan, un señor de abrigo oscuro cuenta, sonriendo, que la mejor inversión que hizo nunca no estuvo en la bolsa, sino en un asiento de tren. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta, y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.